más bien la pasás, más dura la despedida, es parte de este viaje. Pantanal es una llanura aluvial de 340.500 kilómetros cuadrados que se extiende por los estados brasileños de Mato Grosso do Sul y Mato Grosso, además de por el departamento boliviano de Santa Cruz y el departamento paraguayo de Alto Paraguay. Pero es en Mato Grosso do Sul donde se encuentra la mayor superficie de este gran humedal, el más grande del mundo. Yo sabía que iba a pasar, no sé, tenía una sensación, nos retuvieron. Bueno, el cansancio y el calor nos retuvieron en realidad. Así que aprovechamos acá el puesto de la Policía Rodoviaria Federal a preguntar si podíamos permanecer el día, porque en realidad son las 10:30, 11 de la mañana, pero ya no se puede avanzar, hace mucho calor, pero mucho. Como hoy dan 45 grados de térmica, no quiero ni mirar el celular. Así que preguntamos, acampar en sí, a la noche aquí no se puede por un tema de protocolo. Nos dijeron que podemos permanecer acá, acampar incluso de día, pero de noche ya no se puede. Así que veremos si buscamos un lugar acá cerquita, porque la verdad que no nos queremos exponer al calor que está haciendo. Yo ya estoy con la presión baja. Por suerte nos regalaron una botella de hielo y así que estamos tomando tereré a lo brasileño con el hielo derretido de la botella directo al mate. Espectacular. Bueno. Complicado, ¿no? 38, térmica de 42. A la 1 seguramente va a ser el pico de calor. Pero eso no es lo más grave, es domingo 41-28, lunes 43-29, es decir que la térmica vaya a una asadera donde va a llegar. Así que tenemos que madrugar mucho más y salir más temprano, porque a las 11 de la mañana, domingo y lunes no se va a poder estar. Domingo, lunes y martes no se va a poder estar a partir de las 11. Bueno, mañana será otro día. La realidad del lugar, no hay nada para hacer, hay que adaptarse nomás. Tómate un tereré. Servime, por favor. Ahí nomás. Estuvimos gran parte de la tarde acá en la policía, aprovechamos a cargar las cosas, a descansar y demás, que baje un poquito el sol. Lamentablemente no podemos acampar acá, la verdad que hay un espacio verde enorme y allá al frente hay un estacionamiento. Sabíamos y nos confirmaron la policía misma que acá dejan dormir a las camper y demás, pero a nosotros no, porque bueno, es peligroso, porque pueden entrar animales y demás. Pero bueno, se ve que es más peligroso que ahora salgamos a pedalear de noche o tengamos que dormir en la ruta donde no hay nada. Vamos a salir, vamos a aprovechar a lavarnos un poco antes, así cargamos menos agua. Veremos qué hay más adelante, según ellos hasta 60 kilómetros no hay nada. Dormiremos en la ruta, no sé. Una lástima.
porque esto es re tranquilo. Aparte, si supieran las veces en los lugares que hemos dormido, es más seguro estando acá con ellos y no en medio de la ruta, mucho menos pedalear de noche. Así las cosas. Karen ya creo que se bañó. El pelo. Como en Alaska cuando era las 12 de la noche y estaba el sol así. Bueno, tenemos media hora de sol, creo. Para encontrar dónde dormir. Y bueno, ojalá sí fuese así el clima siempre para pedalear. Esta temperatura debe ser que 30 grados. O sea. Sí, bueno, pedalear de noche nosotros no. Entonces, un ratito más, a ver qué encontramos y hasta mañana a la madrugada. Bueno, conseguimos donde dormir. Conseguimos donde dormir. Afuera de la fundación. Pero el sereno, muy amable, nos dijo que acá afuera podemos dormir, lo cual está espectacular porque hay una sombra hermosa y justo un planito para la carpa. Y lo más importante, La palabra mágica, dijo. agua gelada. Así que Un genio, Antonio. te vamos a ir a pedir. Vamos a calmar la carpa antes que se haga la noche. Otra mañana calurosa, yendo para Corumbá. Gracias nuevamente a Antonio. Anoche la verdad que nos salvó la vida. Nos dio un lugar para acampar, nos ofreció agua fría. Espectacular. Lo que sí, una noche calurosa, no corrió aire para nada. Y hoy se esperan 45 grados de térmica. Así que también va a ser un día corto, no más de 60 kilómetros. Así que a las 6, para disfrutar de esta sombrita. Son 6:15, así que antes del mediodía sí o sí tenemos que haber parado junto con el calor. Sí. Así que paramos al mediodía y hasta mañana.
tenga ganas de mojarme, no me metería a nadar acá. Está lleno de yacaré. Ahora están en el agua y hay uno. Allá hay otros afuera. Y hay muchos nadando. Hay varios. La cámara tal vez no se ve, pero nosotros vemos que hay varios. Hay yacaré por todos lados. Y bueno, más allá está la señora, la dueña del lugar. Que obviamente si uno quiere bajar, te cobra. A la costa pública te cobra. Tiene un cartel que dice: no debe pagar para ver los yacaré, pero puede contribuir. Pero si haces un paso más te dice: tienes que contribuir. O sea que no es tan voluntaria la cosa. Bueno, para nosotros no dijo nada, porque nosotros contribuimos, compramos para comer. Comprándole algo en el kiosquito que tiene. Pero bueno, de acá se tiene una buena vista. O sea, hay bastante agua, por eso tampoco se ven en la costa. Pero hay muchos yacaré en el agua. Muchos. Mira, ahí salió uno con el humito. Hielo. Ya está. Llegamos donde queríamos. No podemos avanzar más, hace mucho calor. 11 de la mañana. Y conseguimos hielo. A veces creemos que podríamos avanzar más. Tenemos toda la tarde y es plano. Pero hace mucho calor. La verdad que no queremos exponernos. Es muy feo pasar sed y tomar agua caliente o a veces ni siquiera tener. Entonces, nada, tranquilos, no desesperarse, cuidarse y disfrutar de esta sombra, del tereré y posiblemente de un lugar donde dormir hoy. Ya nos dieron permiso para dormir acá. Vamos a hacer el tereré. Con este calor y este solcito se va a secar todo. Ahí tiene parado todo. Sale al rescate el panel solar. Lo estamos amortizando con este calor. Sale tereré y panel solar. Siempre como está este clip. Hay que aprovecharlo. Bueno, apagando porque soy la próxima en cargar. Caliente está el agua, mira. Seguimos con los tererés. Ya 5 de la tarde. Fiel amigo. Compañero. Lo bueno que la ropa se secó en 2 horas. Menos de 2 horas está la ropa seca. Crocante diría yo esos pantalones. El Gran Pantanal es considerado uno de los ecosistemas más ricos del mundo, albergando más de 3.500 especies vegetales, 650 especies de aves, además de otros animales, entre los que se destacan el yaguán, el yacaré, el capibara y el tapir amazónico. Se encuentra en una depresión de la corteza terrestre a la que afluyen varios ríos, formando un delta interno donde depositan sus sedimentos y a la vez sus caudales son regulados por el Gran Pantanal, que funciona como una esponja.
En la temporada húmeda, las lluvias hacen que el Pantanal se anegue en un 80% aproximadamente, dando vida a la mayor cantidad de flora acuática concentrada en un solo lugar del mundo. El resto del año, la zona se divide entre pantanos, humedales permanentes y bosques en las tierras altas, muchas de las cuales son dedicadas a los ranchos ganaderos, a la agricultura y al turismo, entre otros, representando todo ello un reto a la hora de balancear las actividades para el desarrollo humano con la correcta conservación de la mayor reserva de agua dulce del mundo. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Muy agradecido. Muchas gracias. Obrigada. Una nueva mañana en la región del Pantanal. Acá sí ya estamos entrando a la parte del parque propiamente dicha, la parte más turística. Gracias a Osmar nuevamente que nos dejó acampar acá, pasar el día. La verdad que es un punto, más allá de para nosotros que fue un lindo lugar para acampar, es un punto muy importante y estratégico entre Miranda y Corumbá porque no hay mucho en el medio hasta el próximo posto de combustible. Y acá Don Osmar, además del espacio, tiene un kiosco donde vende todos los artículos de primera necesidad, tiene agua, tiene hielo, tiene comida, así que es un punto importante para tener en cuenta. Y a ver si hoy la térmica llega a lo que dice el pronóstico, ojalá que no, y ojalá que lleguemos temprano para evitarla.